uno cree. Y bueno, estamos con el doctor Abad y como siempre el doctor José Míguez. Y hoy vino a visitarnos el padre Luis Enrique Olivera. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Y seguimos con Tuzam, que amenazó con hipnotizarme. Y se portaba mal, pero hoy creo que se va a portar bien. Y bueno, el tema es este tema que empezamos el lunes con Garrincha, ¿se acuerda? Si había posibilidades de curar a través de esta magia, estas cosas sobrenaturales, si era curanderismo, si era charlatanismo. Charlatanismo, si usted quiere, sí. Hoy quisiera, ya que es la primera vez que lo tenemos, padre, que usted me dijera cuál es la posición de la Iglesia frente a este tema de los poderes sobrenaturales. ¿Qué pasa con los milagros dentro de estos poderes sobrenaturales? Si curan, no curan, y cómo califican a estas personas que hacen estas cosas como curanderismo, tienen mano santa, etcétera. Bueno, en primer lugar hay que aclarar una cosa, que la Iglesia tiene como único, digamos, predicación de lo sobrenatural la fe en Jesucristo Salvador, y en todo lo que la Sagrada Escritura nos dice sobre el misterio del encuentro de Dios con el hombre. Y la fe no está relacionada con este tipo de cosas. Es decir, hay mucha gente que tiene fe en esas cosas, pero la fe predicada por la Iglesia es la fe en el misterio pascual. Cristo muerto y resucitado. Aquel que resucitó entre los muertos era Jesús el crucificado. Desde ese misterio, desde ese centro de fe, todo lo demás está, digamos, visiblemente propuesto como una responsabilidad del hombre, como una conciencia plena del hombre que adhiere por la fe a Jesús y vive lo que dice el Evangelio, no solamente lo declama. Por lo tanto, todas las otras formas en las cuales todos derivamos mágicamente nuestras responsabilidades, como aparece claramente en las tentaciones de Jesús en el desierto, por ejemplo, todas esas formas que están siempre en la vida de los hombres, desde el principio, como narran muchos historiadores, y actualmente proliferan cada vez más, son el resultado justamente de la confusión. De ahí que la palabra símbolo, que representa, por ejemplo, el que el pan y el vino nos significa a nosotros el ágape, la comida, y que ahí está el cuerpo de Cristo, se transforma en diablo, o sea, en lo contrario, en la confusión, cuando la persona utiliza esos mismos elementos para destruirse o para utilizar la religión, diríamos así. Usa la religión. Claro. Garrincha dijo el primer día que estuvo acá que él lo que hacía era usar, fomentar, incrementar la confianza que cada individuo tenía en sí mismo. De alguna manera incrementaba la fe. ¿Y eso cómo se explica? ¿Eso también es una forma de usar los elementos de la Iglesia, abusar de los elementos de la Iglesia? No sé si se declara católico, pero de Él todas... dijo que sí, que era católico. Bueno, espiritista. entonces no es católico. Quiero entender, son dos cosas que son contrapuestas. Claro. No se puede ser católico y espiritista al mismo tiempo. Ya desde el comienzo, digamos, de la Sagrada Escritura aparecen todas esas formas que venían por el camino de los persas, por el camino de los indoeuropeos, etcétera, que llegaron hasta Canaán, o sea, hasta la tierra donde se desenvuelve la historia de Israel. Y había una prohibición absoluta, que está bien claro en el Código de Moisés, sobre todas las formas de imaginería y de actitudes que tienen que ver con la adivinación, y están, digamos, excomulgados, diríamos hoy en día, y excluidos del pueblo aquellos que practicaban esas cosas. En el Nuevo Testamento eso aparece bien claro. Cuando nosotros hablamos de los milagros de Jesús, no tiene el sentido que dice lo que acaba de transmitirme sobre Garrincha. Jesús decía, tu fe te ha salvado. Pero de alguna manera la persona que se curaba, o la persona que entraba, digamos, en una nueva relación con él, lo hacía por otro camino. Por ejemplo, cuando se habla de los 9 leprosos, que llegan a curarse y no dicen nada, y uno que vuelve a Jesús, el 10º, que era samaritano, y reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, está mostrando que por un lado funcionaba la fe o la posibilidad de curar, y por otro lado funcionaba la verdadera fe que narran los evangelistas como encuentro con Jesús, que en definitiva es lo único que tiene valor para la Iglesia Católica, el encuentro personal con el Señor.
y el encuentro en la comunidad cristiana. ¿Y cómo se explicarían entonces? ¿Se explican los poderes sobrenaturales? ¿Existen o no para la Iglesia? En ese término no. ¿Y los milagros cómo se explican? Se explican dentro de lo que es lo que no se puede explicar por la ciencia. Hasta el punto de que, yo me acuerdo cuando estaba en Roma, entre 55 y 58, el índice de milagros aceptados en Lourdes, en los famosos fenómenos de Lourdes, el agua de Lourdes y todas esas cosas, decían que los médicos comprobaban 4.000 y pico de, hechos acontecidos no explicables por la ciencia. Y la Iglesia aceptaba dentro de esos 4.000 y pico de hechos solo 400 como posibles milagros, como posibles. Pero, ¿qué es lo que marcaba? Que la ciencia no tenía absolutamente ninguna explicación, por ejemplo, la reposición de un pulmón, de golpe, un pulmón que ya no existía y de repente se hace otro pulmón. Creo que la Iglesia actúa muy prudentemente y me parece encomiable, porque de 4.000 casos de curación que no tienen explicación científica en el momento en que se producen, puede ser que la tengan el día de mañana. Exacto. Luego hay que ser muy cauteloso cuando se califica a un proceso biológico inexplicable como milagroso. Inexplicable es también el cáncer. No sabemos por qué se produce el cáncer. Sin embargo, creo que a nadie se le ocurre decir que el cáncer es el resultado de un milagro. Inclusive en Lourdes hay una fórmula, creo que dice que la ciencia no puede explicar hasta ahora. Claro. Creo que se usa una fórmula casi ritual, hasta ahora no puede explicarse. Inclusive, Bueno, habría tres posiciones, perdón, Sí. padre. La suya, doctor, que no acepta, aparentemente no acepta los milagros, así pude entenderle en lo que usted ha hablado hasta ahora. No aparentemente. Lo sobrenatural. No acepta los milagros. Quise ser prudente para que usted me corrija. No sea prudente. No acepto, no creo, no es mi convicción de que existan hechos sobrenaturales y poderes sobrenaturales. Únicamente había una excepción si yo fuera religioso para un solo ser que sí, por definición, es sobrenatural y tiene poderes sobrenaturales, que es Dios. Luego, si yo fuera religioso y creyente en Dios, quizás lo sea, no se lo digo, esto es asunto privado mío, pero si lo soy, entonces puedo creer que Él tiene poderes sobrenaturales, pero no que los hay o que hay gente que puede tener. Yo creo con placer que estamos completamente de acuerdo, cosa que yo quería llegar al final de la audición, pero es ahora. Es decir, la hipótesis de que si uno cree en Dios, que creó las cosas y que creó la naturaleza, es dueño de modificar la naturaleza, como hipótesis aceptable. Sí. Pero el resto todo es natural, y la ciencia habla de lo natural, y la ciencia no puede meterse con lo sobrenatural por definición. Bueno, doctor, natural. Perdón que dé un ejemplo. Sí. Un famoso cuento que decían cuando yo era chico, un cirujano que decía, pero si el alma no existe, porque yo en el bisturí, disecando, nunca encontré un alma. Bueno, el bisturí no está para buscar almas, evidentemente. O los del Sputnik, los rusos, dijeron, yo nunca vi un ángel en los Sputnik. Bueno, no está para buscar ángeles el Sputnik. Si la ciencia tiene sus limitaciones, y hasta ahí, y no aceptamos los hombres de ciencia, y me considero como sociólogo, nada que sea sobrenatural en la ciencia. Exacto. Pero admitimos la posibilidad, los que somos creyentes, de que puede haber modificaciones de eso. Pero en el campo científico no hay discusión. Exacto. Creo que estamos de acuerdo. Fuera del campo científico, los que no somos creyentes, claro, ahí está. decimos, esto no existe. Ahí está, bueno, habría una tercera posición. A ver. No ha aceptado lo sobrenatural. Sí, usted lo acepta, y daría mi versión. Lo fuera de lo natural. Que algún día todos los milagros, aún los de Lázaro, van a tener explicación científica. Esta es mi posición, pero la llama tercera posición. Pero, doctor, déjeme terminar. Esa es otra persona, Creo que aunque la ciencia dé una explicación sobre ese fenómeno, va a seguir siendo un milagro, porque no todos los seres van a ser capaces de producir ese hecho. A pesar de ser un hecho natural, lo de Lázaro, explicado por la ciencia, los seres humanos comunes, en los cuales me incluyo, no vamos a estar en condiciones de hacerlo. Y no va a poder perder el enfoque de milagroso ese hecho. Perdón que los interrumpa, tenemos que ir a un corte. Con la cual no estoy de acuerdo. Quiero que expliquemos después por qué entonces hay determinadas personas que parecen tener sobre los demás una influencia tal que le hacen sentir bien, que le hacen sentir curados, que le hacen sentir mal. El doctor Marí hoy, por problemas profesionales, no pudo venir. Pero, a ver, padre, ¿qué pasa? ¿Por qué hay personas que tienen esta capacidad, este carisma, que hace que mucha gente deposite en ellos su fe, que provoquen la fe, su confianza,
y que de pronto, frente a palabras de esta persona, o ciertos gestos de afecto o determinadas ceremonias, se sienten mejor, no sé si se curan, pero se sienten mejor. Yo creo que hay una relación humana que cualquiera de los demás puede decirlo mejor que yo lo vivo desde que era chiquitito con mi papá. Es decir, hay una cosa que está en el ser humano que, como bien dijiste, el tema del afecto es fundamental. El hombre que deposita su confianza en otro. Cuando uno es pequeño, deposita totalmente su confianza en la madre y en el padre. Esa tendencia a que haya una gravitación del padre o de la madre o de la figura de ambos en la relación social, en la relación comunitaria, en la relación así de grupos, es normal. Aparte de que hay etapas psicológicas de crecimiento en la cual interviene lo que se llama la psicología del héroe. El chico o la chica que depositan en un personaje hasta desmayarse, hasta hacer desastres, como el otro día acá mismo en el Canal 9, esperando a los menudos. Yo creo que usted sugiere algo muy interesante. Le sugiere a Annie que la pregunta debiera haber sido, no por qué hay gente que influencia, sino por qué hay gente influenciable. ¿Por qué hay gente que se deja influenciar? Porque el problema de los que influencian no es tan interesante. Lo que es importante saber que hay gente que es influenciable. Así es. Me encanta La cómo publicidad usted da vuelta a la pregunta. Me parece Es para ayudarla mejor. sí. Entonces, vamos a hacer... ¿Por qué no se lo pregunta desde usted directamente? Bueno, se lo pregunto desde mí. ¿Usted no piensa que la gente religiosa es más influenciable que la gente que no se dice o no se reconoce religiosa? En general sí, porque hay un motivo, por lo menos en el catolicismo, ¿no es cierto? Sí, o en todas las Que religiones. lo vivo yo porque estoy dentro de ese ambiente. Sí. En general la gente que se forma desde chico en el catolicismo, por una etapa de formación que hemos vivido, por lo menos hasta el Concilio Vaticano II y mucho tiempo después también, vive muchas situaciones de culpa, muchas situaciones de control, de autocontrol, muchas situaciones de prohibiciones. O sea, muchas formas en las cuales, en lugar de predicarse la libertad y educar para la libertad, se educó para cumplir la ley por encima de lo que llamaríamos el tema de la gracia, que eso es un tema de San Pablo y es un tema del Nuevo Testamento. Entonces, uno está como inhibido de pensar muchas cosas porque piensa que es pecado. Entramos por ahí a un camino de ser influenciables o influibles, personas que se someten. Entonces el sacerdote, el obispo, el papa son personajes muy importantes y lo que dicen ellos es palabra santa. Muy interesante. Entonces quiere decir que desde el Concilio Vaticano II hubo una verdadera revolución en la actitud de los creyentes. Claro, hasta el punto de que Pablo VI, cuando hace el último discurso posterior al concilio, habla del humanismo, que era una palabra medio poco usable acá en esa época entre los católicos. Porque se pensaba que humanismo era algo así como comunismo, ¿no? El humanismo cristiano, el Papa dice que cuando se reconoce en el hombre la dignidad de hijo de Dios, se está descubriendo a Dios. Pero es por el hombre que reconocemos el misterio de Cristo de Dios, no al revés. Yo lo llamaría, perdón, como sociólogo la misma cosa, ¿no? Es decir, hay que se llama la autoridad carismática, se llama, que estudia Weber, que es la persona exactamente que le adjudica al otro cualidades. Carismática quiere decir que tiene una infusión de algo sobrenatural, atribuido, por supuesto. Atribuido. Ahora, algunos creen que algunos la tienen, otros no, y viene la discusión, pero es atribuido de alguna manera. Pero esto da una personalidad que el padre lo ha hecho muy bien, delegación mágica de responsabilidad. Es decir, es para sacarse de encima la humanidad y la libertad. Y Weber opone lo mágico con lo ético-racional, dice él. Es decir, lo contrario, lo mágico es lo ético-racional. Es decir, que es el catolicismo, el Concilio Vaticano, y adelante también en los profetas hebreos. Es decir, es de alguna manera la persona que se juzga a sí misma y no tiene que inventarse autoridades para someterse más fácilmente a eso, ¿no? Muy interesante. Creo que estamos bastante de acuerdo. Hoy estamos bárbaros. Sí. ¿tú ¿A sabes usted le que parece preguntarle- bárbaro estar de acuerdo? A mí me encanta estar de acuerdo. No siempre es bueno, pero está bien. Yo quería preguntarle, cuando usted hipnotiza en un escenario a una persona, ¿siente que esa persona, qué cosas deposita en usted? O sea, ¿se entrega? ¿Para qué se ofrece para ser hipnotizada? ¿Por qué razones se ofrece? Bueno, la propuesta es vivir distintos estados emocionales, distintas sugestiones, y lo explicamos ayer como aquel que va a ver una película que transita a veces por miedo, por una angustia, por una alegría. El cine es un gran hipnotizador. Ustedes están haciendo hipnosis también en este momento, transmitiendo ideas, con una palabra, con un gesto, hasta con un silencio se transmite una idea. También con una imagen, con una mirada, como hace la madre para con su bebé.
A veces el pequeño cae, está dolorido, lloroso, y la madre le dice, no hay más dolor. Y no sabe nada de hipnosis. ¿Y por qué también logra esa anestesia o analgesia? Porque la madre sufre con el dolor de su hijo y no quiere que éste sufra. Y aquí viene algo que el doctor ayer no aceptaba, y hoy entiendo que tampoco, la transmisión mental. La madre, cuando desea que su hijo no sufra, intensifica tanto su fuerza mental, no su poder, yo no creo en los poderes, creo en la fuerza mental, que logra transmitir sus estados de ánimo al pequeño y le transmite esa alegría. Y ningún hipnotizador profesional podría actuar con tanta eficacia en ese momento en ese pequeño. Usted me ha malentendido. Yo no creo en la transmisión mental. Y eso es lo que acabo de afirmar ahora. Pero sí creo en la transmisión. O sea, creo que una madre calladamente puede mirar a su hijo. Pero eso entonces no es mental. No. Eso a través de la mirada capta las imágenes. Pero detrás de la mirada hay una mente que piensa y hay un corazón que siente. Bueno, yo hablo de otra manera, doctor, perdón. A veces tenemos una persona al lado nuestro y no la miramos y no nos mira y nos transmite su estado de ánimo. Hay personas que son muy receptivas al pensamiento. Hay personas que en el hogar captan todos los problemas del medio. La señora, generalmente es la mujer, que recepciona tanto el pensamiento de sus hijos, que sufre el problema de sus hijos como si fuera de ellos, sin que el hijo se lo transmita, ni con la mirada. Eso es lo que yo digo, es casualmente. Lo único que yo afirmo es que el mecanismo que usted postula de la transmisión mental, para mi juicio, no existe, sino que hay una transmisión a través de gestos, de actitudes, de pautas de comportamiento, de ademanes, de modos de respirar o de modular una frase, que transmiten algo que la palabra desnuda, como si estuviera escrita, no transmite. O sea, lo que usted dijo, todo aceptado. Y hay personas que son hiperestésicas, o sea, captan con más facilidad lo que usted acaba de mencionar. Eso un gesto, una respiración, los latidos del corazón de la persona que habla. Eso es, pero eso no es transmisión mental. No es transmisión mental. Lo único que yo le agrego, por haberlo constatado, que la transmisión mental existe. Está bien. Hay personas que yo no he transmitido, lo he explicado ayer, todavía la sugestión, y esa persona que es sensible ya la está recibiendo. Yo ahí no soy mejor hipnotizador, es mejor hipnotizable esa persona. Bien, el día que yo también lo constate, lo creeré. De acuerdo. ¿Existe la transmisión mental? ¿No existe? ¿Existe esa capacidad de alguien de ser medium? Vamos al próximo corte y lo vamos a analizar. ¿Qué me dice, padre? Qué problema, ¿eh? Según lo que nosotros vivimos habitualmente, el término que se relaciona con eso, que son los mediums, es tan proclive a lo que estábamos hablando al principio, o sea, todo el tema de la magia, todo el tema del espiritismo, todo el tema de los poderes preternaturales, los espíritus que rondan por todas partes. ¿Hay espíritus que rondan? Yo supongo que fuera de las audiciones que se están haciendo en el Canal 9, que de terror que hace este hombre, ¿cómo se llama? Ibáñez Menta, no creo que existan por otro lado. Sí, en la fantasía siempre existieron. Pero se puede hablar con un espíritu. Las brujas, ¿eh? Se puede hablar con un espíritu. Y con el espíritu en el sentido de que yo estoy hablando con él, estoy hablando con usted. Hablamos en el espíritu de los muertos. Pero por ejemplo, cuando se mueve la mesa... No, en absoluto. Perdón, padre, cuando se... O sea, la fe en Jesucristo es la fe en que cuando el hombre, porque la Biblia es muy clara en eso, ¿eh? El tánatos, o sea, la muerte como estaba vivida por Israel, era la muerte del hombre, total. Hasta el punto de que no tenía ni siquiera la esperanza de la resurrección. La esperanza de la resurrección aparece recién en la última etapa del Antiguo Testamento. Cuando se reza a un santo... Ese es otro tema, porque es un tema del Nuevo Testamento. En el Yo Antiguo rezo a un Testamento santo, no rezaban le pido a nadie, rezaban solo a Yahvé, y con las oraciones de los salmos. El invento de los santos es posterior. Es en el Nuevo Testamento cuando ya la Iglesia está, digamos, en el poder jerárquico y político en el siglo IV, donde aparece más claramente el tema de la imaginería, que está muy mezclado con los cultos paganos que se acercaban y se iban evangelizando en el Imperio Romano, que había caído y que había sido, digamos, heredado de algún modo por la civilización eclesial o la civilización religiosa. Padre, una vez usted tiene la posibilidad de ampliar esto, pero tenemos un llamado ahora. Por favor, señor director. Ustedes han hablado mucho de curaciones milagrosas en un sentido o el otro, pero en ningún momento de los milagros religiosos, que han sido científicamente comprobados, y no solamente de los del cristianismo. No hablaron de los milagros en Lourdes, en Fátima y también en nuestro país. En este mismo momento
se hablaron de verdaderos milagros que se producen en una congregación. Creo que se llama Movimiento Carismático Católico, que se encuentra en Barracas, según me dijeron. Muchas gracias. Y hablamos. Sí, Yo creo que Hablamos de los milagros de Lourdes. Yo también, el hablamos otro día. como síntoma del milagro religioso, todas esas cosas, dijimos que el poder es el poder de Dios solamente. Y que no existe ningún poder intermedio para quien cree, ¿no? Ni siquiera un poder intermedio, digamos, de una etapa intermedia entre Dios y el hombre. Bueno, es que la persona cuando habla por teléfono está ocupada en llamar, quizás está perdiendo esta parte del programa Padre, que usted lo ha indicado. Y le ¿no? pregunto una cosa y le pregunto Ahora, también al que, doctor no, pero Abad. quiero agregar Sí. algo más. El Sí. tema de los carismáticos es Sí. bastante también de doble fasa, claro. Inclusive sentido? ha sido prudentemente analizado por la Iglesia y no está aceptado de una forma clara. Hubo momentos en que quisieron volver a bautizar a la gente con un bautismo del Espíritu Santo y después dicen que la persona se cura porque le sacan el demonio, cosa que es un tema que no entra dentro de la fe cristiana. Yo quería contestarle a esta señora una cosita chica también. Primero que hablamos, y yo hablé también de Lourdes el otro día, pero hemos dicho y coincidimos, la Iglesia no admite fácilmente los milagros. Usted lo ha dicho y lo Bien, repetimos. Es decir, eso es credulidad, señora. Tenga muchísimo cuidado. La Iglesia es serísima para eso. Y cuando admite un milagro, bueno, hay que respetar que alguna razón tendrá para hacerlo. Pero no cuestión que cualquiera que pase por Barracas y Avellaneda ya puede hacer milagros en el país, porque yo personalmente no lo creo. Está muy cercano ese tema a la tentación de Jesús a que estas piedras se conviertan en panes. Y al pedido de hacer signos para quienes no tenían fe, por ejemplo, los de Galilea, que en el momento en que él va vio que no tenían fe en lo que tenían que creer, y no hizo ningún signo en su tierra. Y dijo que nadie es profeta en su tierra. Y después aparece en Herodes, cuando los llevan a Jesús al momento del juicio, y Herodes quiere que haga signos para complacerlo. Si no tiene nada que ver lo taumatúrgico de Jesús, que viene a ser el tema de curaciones, etcétera, con la verdadera fe que él habla, que es la fe en el misterio de Dios Padre, del amor al prójimo y del amor a Dios, pero sobre todo el amor al prójimo, al acento que él pone, que es lo único que queda en síntesis de la vida cristiana, por encima de todas las otras cosas. O sea que el hombre tiene el poder de amar y el poder de realizar una humanidad nueva, y se lo ha entregado Dios a él. Si lo hace en nombre de Dios, magnífico, pero fundamentalmente es un poder que el hombre tiene, de amar o de odiar, de construir o de destruir. Usted sabe, padre, que hay algunos que se llaman sacerdotes, que creo que ofician misa y que además también hacen algo así como una cierta ceremonia para sacar el demonio. Exorcismos. Sí, exorcismos, pero parecería que supuestamente se dicen sacerdotes católicos. Y hay muchos que se dicen católicos, claro, sacerdotes. ¿Qué hace la Iglesia con Y ahí depende, yo no conozco exactamente el tema desde el punto de vista de la investigación eclesiástica, porque eso tendría que preguntárselo a quienes en este momento lo están investigando. Aparte porque en el boletín eclesiástico esos temas no han surgido como un gran problema dentro del clero nuestro. Sí hay grupos religiosos que se hacen llamar católicos y que inclusive ordenan sacerdotes que están fuera de la comunión con la Iglesia, que vienen del lado del Brasil. Exacto, porque en que Brasil... están acá en Argentina. Los clásicos umbandistas. Yo tengo una fotografía de un señor, creo que fue nota en algún momento, el hermano Miguel, que da una especie de misas, inclusive ha indicado de que concurre a domicilio para quitar con la bendición de él la mala suerte, ¿no? Yo no hago ninguna crítica acá, nada más que expongo el hecho. ¿Qué dice usted de estas personas que se sienten sacerdotes, que inventan o no una religión, por ejemplo la religión de la Madre María, y que se sienten con esa facultad de que bendiciendo una casa sacan la mala suerte? Y yo no sé cuál será el problema de ellos. El problema es el que yo me planteo cada vez que la gente dice venga a bendecir mi casa, porque he tenido muchas desgracias. O hágame un exorcismo, me dijo el otro día un abogado, porque me vea muy mal en el trabajo. Entonces le digo, escucha, vamos a charlar un rato en casa, vamos a ver a dónde tenés que ir. Si tenés que ir al psiquiatra, psicoanalista o tenés que tomarte un descanso. Muy lindo lo que usted dice, pero déjeme decirle que los exorcismos son aceptados por la Iglesia y usted lo sabe. Existen hechos que corresponden a este rubro especial que es el exorcismo. Se practica poquísimas veces. En cuanto al otro, a la bendición, no me parece mal que una persona religiosa le diga al sacerdote, bendígame. La bendición es un hecho reconocido dentro de la vida religiosa. Luego,
no todos tienen que remitirlos al psiquiatra o al psicoanalista. Algunos quizás tienen que satisfacer su demanda, su anhelo y bendecirlos. Podría contestar un poco esto, es un tema interesante. Casualmente tengo el libro acá en la mano, Proceso a las posesiones y exorcismos, Cortés y Gate, dos jesuitas norteamericanos, a pesar del nombre, son americanos, donde estudia serísimamente el asunto y concluye que prácticamente ninguna de las curaciones de posesiones diabólicas descritos son sino equivocaciones, diremos. Es decir, y eso no quiere decir, terminan diciendo sacerdotes católicos y serios, que eso no significa dudar en el milagro, sino que analizando caso por caso, en la inmensa mayoría eran enfermedades psicológicas. De modo que hay discusión en la iglesia como en todos lados, porque las cosas no son tan simples. Eso es lo que yo creo, casualmente. Exacto, El tema de la bendición, cuando puso el doctor, yo estoy completamente de acuerdo y le agradezco a su declaración, porque queda mucho más claro a través de lo que hemos conversado. Yo tengo la experiencia en la cárcel, ¿no es cierto?, donde el problema del individuo privado de su libertad está tremendamente angustiado. Y el aspecto religioso, el aspecto de la bendición, la presencia del sacerdote o del pastor, porque hay gente de distintos cultos, los anima enormemente, ¿no es cierto?, a querer aceptar todo lo que tienen que aceptar de sí mismos para poder decir mañana voy a estar libre y voy a ser un hombre distinto. ¿Es más mística la persona que está encarcelada? ¿Me lo contesta después del corte? Sí, habría que aclararlo. Vamos a ver quiénes son más místicos, los que no tienen libertad, los que tienen libertad, la gente que tiene menos recursos o más recursos. 801. Quería verlo. Y volviendo al doctor Abadi, después y hasta ahora, siguió con las maravillas de la fe y lo que hace la fe. Bueno, la fe es una forma de confianza, ¿o no? Estoy totalmente de acuerdo con usted, señora, pero además le agradezco su llamado porque esto me da la posibilidad de explicar algo que yo venía pensando. Yo creo que hasta ahora, ¿verdad, Ani?, nosotros hemos alertado y puesto en guardia al televidente acerca del peligro que representan curanderos y charlatanes. Y le hemos dicho que es un engaño e inclusive ayer, ¿te acordás?, le mencionamos al televidente la posibilidad de peligros y daños importantes que puede sufrir por obra y gracia, dicho irónicamente, del curandero o del charlatán. Y bien, ahora yo quiero señalar un hecho asombroso y para mí, que soy un científico, directamente escandaloso, pero mi amor a la verdad me lleva a tener que plantearlo. Ocurre que curanderos y charlatanes, ¿hasta cuándo son estafadores? ¿Hasta cuándo proceden de mala fe, a sabiendas, engañando, estafando y por simples fines de lucro? Hasta en esos casos ellos pueden producir, a veces, no diré curaciones, pero sí remisiones de síntomas o mejorías o una actitud más positiva, más optimista, más esperanzada hacia la vida y hacia la propia enfermedad. Este es un hecho, yo no lo puedo negar, no me gustaría aceptarlo, pero mi amor a la verdad me lleva a plantearlo. Lo único que usted puede hacer, señora, es preguntarme cómo es que ocurre eso, y se lo digo en dos palabras por razones de brevedad. Ocurre que en nosotros, en cada ser humano, existe un montón de hechos, de procesos, de sentimientos, de ideas que suceden sin que nosotros tengamos un conocimiento directo de ellos. La mayor parte de lo que nos pasa nos es inconsciente, es lo que en psicoanálisis se llama el inconsciente. Ahora, ese inconsciente no funciona de acuerdo a las leyes del pensamiento lógico, racional, sino de acuerdo a leyes que Freud ha llamado del pensamiento alógico, no lógico, mágico. Y bien, todo lo que sucede en esos casos de charlatanismo y curanderismo exitoso se debe a la sugestión, o sea, a algo que es el producto, el efecto, el resultado de este funcionamiento mágico de nuestro inconsciente. Me parece muy interesante. Ahora, es tan interesante que me gustaría volver a la pregunta que le hicimos al padre. El tema de la bendición. Cuando se inaugura un local, se va a zarpar un barco. Pero no cuando se bendicen armas, ¿verdad? No cuando se bendicen armas. Y sí hace. También hubo. Sí. Hay un dicho, las armas que sí, no, mejor no decirlo porque tiene la abogada parada en el camino. Es muy... Pero digamos sí, cuando el diablo. se produce...
llaman y hay un sacerdote que bendice y corta las tiritas, las famosas tiritas, ¿no? del barco. ¿Qué significa esa bendición para la persona que la pide y qué espera de esa bendición? Claro, lo que pasa es que una cosa es la bendición particular, que espera la gente cuando el sacerdote le bendice, le impone las manos, que eso, el gesto de imponer las manos desde el tiempo inmemorial está relacionado con el descenso del espíritu, con el fortalecimiento del corazón o del cuerpo. Las formas de curanta también se hacían con imposiciones de manos. ¿Qué es poner cómo? No, o así, o sea, con las dos manos o con una. Inclusive cuando el sacerdote, por ejemplo, hace la bendición final, prolongada en la misa, hace imponiendo las manos. También así se imponen las manos sobre los sacerdotes cuando son ordenados, o sea, sobre los diáconos, y también así se imponen sobre los que se van a casar. Se imponen las manos. Y ese gesto está en muchos grupos religiosos. Ha sido tomado por la Iglesia desde toda la tradición judía, toda la tradición hebraica. ¿Qué pasa cuando se hace con un objeto? Y con los objetos tienen un sentido de acuerdo a lo que debería ser la fe cristiana, ¿no es cierto? De que todo lo que nosotros utilizamos para el bien del hombre, de alguna manera, está orientado hacia su salvación. Entonces, más que la bendición por la bendición misma, es darle sentido salvador para el hombre, o sea, ayuda salvadora para el hombre, ese objeto que él va a utilizar, que no lo utilice para el mal, que no se destruya con eso. Ahora, muchas veces, perdón, la gente lo usa mágicamente. Hipotéticamente se podría bendecir también, qué sé yo, el crédito de un banco. Claro, Padre, ¿un sacerdote puede maldecir? De acuerdo a la Sagrada Escritura, no. Ni siquiera al mal, ni siquiera al diablo tentador. Es decir, no existe la maldición a la persona, sino al daño que se hace a la persona. Cuando uno dice, por ejemplo, maldito pecado. A eso sí. Claro. O maldito accidente, qué sé yo, maldito daño. Yo quería aclarar este asunto de la magia porque pero no maldita a la persona. Si me permite, padre, porque hay un peligro, usted lo dijo muy bien y muy clarito. Ahora, mucha gente lo usa mágicamente, eso es decir, lo usa para que le dé fortuna en los negocios, para que le vaya bien, y eso es magia. Ahora, la magia también, según los sociólogos, tiene alguna ventaja algunas veces, que le da, lo dice Marinowski, no le da tranquilidad a la gente. Es decir, si los indígenas bendicen un barco que va a alta mar, bueno, el barco van a jugar más tranquilos, van a estar seguros y por ahí van a navegar mejor. Y hay magia, porque por alta mar hay una magia en la laguna que no tiene peligro, por ejemplo. Es decir, hay el miedo, y desgraciadamente mucha gente, porque hay una proclividad a la magia, mucha gente toma las cosas, como usted lo dijo tan bien, que no es mágico para nada, sino que es ayudar a la redención del hombre, lo toman como una cosa para ganar plata y para tirar tiros bien acertados y todo eso, que es magia. Por eso, yo entonces pregunto, cuando una persona cree que en su casa le están pasando cosas desagradables, o cuando ha muerto una persona y tienen miedo después que se murió. Se murió en la casa y después no quieren venir más a la casa, tienen miedo. Correcto, tienen miedo a la muerte, que se repita, que queden los espíritus. Mira, mezclado con el espíritu, no sé. O tuvieron una mala racha, como se dice en castellano. ¿Qué pasa si un sacerdote va y puede bendecir la casa? Yo creo que es muy importante que el sacerdote, por lo menos la experiencia que yo he tenido, que puede llegar a una casa, lo haga con todo este bagaje de diálogo que estamos haciendo nosotros. Y que además le enseñe a hacer la oración en familia, o la oración en relación con las cosas, que significa el hábitat, el lugar, donde el espíritu de las personas que vive ahí, o sea, el papá, la mamá, los hijos, la tía, el pariente, se lleven bien entre ellos. Es decir, que haya paz. Y justamente el tirar el agua bendita es una bendición de paz. Y se rezan los salmos de la paz que se utilizaban en el Antiguo Testamento, relacionados con la presencia del ángel, el ángel bueno, el ángel que viene a ayudar a Tobías, el ángel que viene a anunciar la salvación para Israel, o sea, el enviado de Dios, como el enviado de Dios que vino a Abraham a decirle que iba a tener un hijo. Padre, yo le quiero decir que es un verdadero placer escucharlo. Para mí es una fuente de satisfacción, porque veo que la religiosidad no está para nada ligada a una mentalidad estrecha o dogmática. Usted es una persona abierta y digna de un Concilio Vaticano III, si lo hubiera. Bueno, ya que estamos en elogios, le hago llegar a los doctores que nos acompañan del presidente de la Organización Universitaria de Intercambio Panamericano, el doctor Sarotto, sus felicitaciones. Y no he podido relacionarse con ustedes, me ha llamado a mi casa y los aplaude a ambos por lo que han expresado. Hubiera querido aplaudir desde la casa y que el aplauso llegara acá al canal y no ha podido. Por ahí llega. Por ahí llega. Los peligros de la práctica
del curanderismo, ¿dónde están dados? Eso quedó señalado, y si ustedes lo permiten, yo doy un ejemplo, que podemos tomar cientos. Faltaría hablar de los amuletos, del horóscopo, todas esas fantasías, pero vamos a dar algo por razones de tiempo, de un hecho ocurrido por 1952, el pastor Hicks, no sé, lo recuerdo, que en la cancha de Atlanta reunía a más de 40.000 personas. Mr. Hicks. Sí, hablaba inglés, entonces tenía un traductor, era canadiense realmente. Y el que hacía hipnosis... O era argentino y se hacía que hablaba inglés. Era canadiense, hablaba inglés, obviamente, pues podía hablar francés también, ¿no? Pero el traductor era el que hacía la sugestión, traducía al castellano, y en determinado momento, de formada expectativas, decía, ha llegado el momento de liberarse de ese mal que ustedes tienen, de esa enfermedad. Ha llegado el momento de un corte. No importa decirlo en el próximo bloque. Está bien, sí. Un momento. Estuvo simpática. Hasta ahora quedó a lo mejor un poco en el aire la idea de que no se sabe en concreto cuál es la desventaja, porque en última instancia usted puede no curarse, pero puede salir más tranquila de consultar a una persona que se dice curandera, se dice maga, se dice bruja, o se dice Padre Santo o Mano Santa. Pero yo quisiera en concreto hablar de los peligros. ¿Cuáles son exactamente los peligros? Porque usted había dicho, bueno, un momento había hablado del caso de Atlanta. Sí, va a dar la idea del peligro. Pero estamos en el último bloque y yo no quisiera que nos fuésemos y termináramos esta semana sin explicar exactamente los peligros, porque más allá de las anécdotas, ¿cuáles son los peligros concretos que provoca? Extraía de esa anécdota el peligro que usted se refiere. Le aclaro que este tipo de disertaciones yo lo hago en conferencias, con audiovisuales, y si bien voy a hacer una conferencia la semana próxima, no va a ser de este tema, ha de ser y están invitados si gustan venir, técnicas para dejar de fumar y adelgazar. Usted me había mandado algunas personas en Punta del Este. Yo creo que usted puede ser muy útil a la gente que quiere dejar de fumar. No sé cómo. Lo pienso sinceramente. ¿Ha tenido alguna experiencia al respecto, buena o mala? No sé. Yo creo que no nos tendríamos que ir del tema. Bueno, los invito entonces el lunes en el Teatro Astral, si gustan llegar a las 21 horas. Muchas gracias. El caso mencionado de la cancha de Atlanta, esta persona o personaje, ahora sí cabe decirlo, indicaba que iba a sacar la enfermedad quitando el demonio del cuerpo, una especie de exorcismo. Y iba encreciendo el estado sugestivo de la persona y en determinado momento le indicaba, ha llegado el momento de liberarse de ese mal, levántense los paralíticos, vean los ciegos, cúrense los enfermos de lo que fuere. Y veía personas que intentaban levantarse del asiento y algunos caían y otros caminaban. Yo pude averiguar que había unos complicados con él, cosa que no me interesaba si pone a alguien que finge mientras cure a otros. La comercialización estaba dada con la venta de Biblias. ¿Dónde está el daño? Que es lo que usted quería ubicar. Que en la expectativa de curarse mágicamente, infinidad de personas abandonaban el tratamiento médico. Y muchas personas las he visto personalmente con la ropa, con el pijama o pijama de dormir de los hospitales, porque no les daban la ropa para salir, se escapaban por las ventanas de los hospitales para concurrir. Yo quisiera saber quién rastreó los males que dejó este señor. No me importa la parte comercial. Así que el curanderismo no es el problema que lo único que pierdo es que no me cure. Es que el hecho de ir a esa expectativa, abandono mi tratamiento médico, o cuando llego al médico, llego ya tarde, con un diagnóstico retrasado. Habría otro problema que da la magia también, ya como sociólogo, ya no como persona que está en el espíritu con ustedes, es decir, la magia tiene una cosa muy, muy grave en las poblaciones, que es, hay una creencia casi mecánica, que si yo hago esto, sale esto, y queda una dependencia permanente de la gente con respecto a la persona de autoridad o carismática o mágica, como sea, y se va habituando la gente a la dependencia. Entonces, inclusive hay estudios, o sea, lo que hace un pescador en Guadalupe por la mañana, bueno, pone el pie derecho, mueve la cosa, pone la red, es decir, es tan esclavo al final de las convenciones, de los conjuros, más que deja de ser persona humana. La lucha de todas las religiones del mundo, todas las religiones, la católica, contra la magia se debe a eso, en primer lugar, que la gente se esclaviza.
esclaviza. En segundo lugar, de alguna manera queda una posición muy, como podríamos decir, muy dependiente, muy angustiada, muy temerosa de todo, y crea una cosa terrible para la gente, porque quedan esclavizados, no se pueden mover sin permiso, y quedan siempre sometidos a una futura autoridad. Y crea autoritarismo. Y desde el grave. punto de vista psicológico también, Sí, te quiero decir que sucede absolutamente la misma cosa. Hay dos clases de psicoterapia. Las psicoterapias anteriores al psicoanálisis, que utilizan la relación de dependencia y la magia para sugestionar al paciente y llevarlo a que se sienta mejor. Y hay psicoterapias de inspiración psicoanalítica que tratan de evitar cualquier influencia de tipo sugestivo o mágico y de hacer que el paciente simplemente entienda lo que le está pasando para así superarlo. Quiero preguntarles una cosita. El tema de la superstición, ¿cómo entra en todo esto? Porque hay gente que cree que... Yo les aviso que soy supersticiosa, no me importa lo que digan. Creo que creo en el martes 13, creo en el número 13. Pero no lo teme por si acaso, ¿no? En el mal de ojo, creo que hay gente que tira ondas negativas. Sí. ¿Cómo las explicarían ustedes? Estamos casi en el tramo final del programa. Sí. Yo quisiera saber realmente qué explican ustedes, ¿no? Esa sensación de causa-efecto, porque a ver si puedo terminar el ejemplo. Uno tiene la sensación de que si no tiene una tirita contra el mal de ojo, le va a ir mal. Entonces, si le va mal, es porque no se puso la tirita. El propio daño está en la creencia. El propio daño está en la creencia. Entonces, ¿cómo es la cosa de causa y efecto? Sí, el origen es el miedo a la incertidumbre, ¿no? El hombre en la vida vive en incertidumbre, en la Argentina mucho más, por eso la Argentina está creciendo las creencias mágicas por la inestabilidad política, económica, social en que vivimos, ¿no? Es decir, la incertidumbre de alguna manera crea una sensación de angustia. Entonces, ¿qué? El talismán, la cosita... El crece más también en las zonas civilizadas de Europa y donde hay mucho dinero y son países centrales. ¿Por qué ahí también crece? Yo creo que donde la ciencia avanza, hay ciertas cosas que no se pueden explicar y la gente se siente chiquitita ante la tecnología, el despliegue tecnológico. La inseguridad. Aquel que le va bien nunca va al adivino para que le diga su suerte. Si a mí me va bien, ¿para qué voy a ir al adivino? Susam, ¿le puedo pedir un favor? Ahora le vamos a pedir tanto al doctor Abadi como al doctor Míguez que esta mesa tenga una síntesis de esta semana. Es muy bueno, sí, muy bueno. ¿Qué piensan ustedes? Yo haría una pequeña conclusión y buscando el acuerdo creo que estamos, ¿no? Es decir, hay que separar muy claramente lo sobrenatural de lo natural. Dentro de lo natural son explicaciones que deben ser por las ciencias del espíritu, ciencias positivas de alguna manera que tienen que explicar. Dentro de eso yo creo que hay primero el charlatanismo, el ilusionismo, el engaño, bueno, que se hace en todos lados y es mucho. Después de eso hay una franja, diremos, que ustedes lo dijeron muy bien, de anhelo de curarse, de confianza, de fe, todo eso que hace una pequeña parte de curaciones. Después queda otro sector inexplicable, que no se sabe en la ciencia actual. Bueno, pero hay que poner que en el futuro se podrá saber. Y al final queda, diremos, una cosa que los creyentes la tienen, los no creyentes no, y razonablemente, que si existiera un Dios que creó la naturaleza, tiene el derecho a modificar las leyes de la naturaleza. Pero yo creo que estamos en el terreno natural, estamos todos de acuerdo. El sobrenatural es una apertura a la creencia. ¿Qué pasa psicológicamente con esto, Abadi? Bueno, diré cuál es mi punto de vista personal. Yo creo solamente en los poderes naturales. No creo en la existencia de hechos o poderes sobrenaturales. No soy creyente. Y esto en lo que se refiere a poderes sobrenaturales. Creo que todo se puede explicar, no hoy en 1985, sino tal vez dentro de 10 años, o 100 años, o 1000 años. Todo se va explicando gradualmente gracias al progreso de la ciencia. Ahora, quería señalar un punto de vista importante que ya lo mencioné antes. Todas estas cosas han sido estudiadas por la ciencia, especialmente por el psicoanálisis. El psicoanálisis ha demostrado el porqué y el para qué de muchos fenómenos de nuestra vida cotidiana, de muchas enfermedades, y ha demostrado que esto se debe lisa y llanamente a que todos tenemos un inconsciente, o sea que el 99% de nuestra personalidad es totalmente inconsciente y escapa a nuestro control, y que esa parte funciona de acuerdo a ciertas leyes que no conocemos, que son las leyes del pensamiento alógico
o pensamiento mágico. Y de ahí sale la sugestión y salen las miles de cosas que producen tanto efectos patológicos, enfermedades, como efectos curativos, las terapias mágicas, que a veces curan, aún en mano de un estafador. Ahora tenemos que estar de Y acuerdo bueno, que cuanto más, la ciencia tiene que llegar